Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro evento de esta tarde, a la masterclass, pues que hemos preparado para la sesión de hoy y que tiene pues un título bastante interesante. Esperamos que la disfruten y que aprendan mucho. A nombre de la Air and Life University, pues les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los presentes. La masterclass de esta tarde pues tiene por título La filosofía Kaizen y su impacto en el medio ambiente. Esta tarde pues el ponente quien va a guiar esta discusión es Rogelio Bautista, quien ya se encuentra acá presente en la sala con nosotros y a quien le damos pues la más cordial bienvenida a la comunidad Earth and Life. Y bueno, voy a permitirme presentar un poco de la labor que hace Rogelio, pero sin duda él podrá contarles mejor qué es lo que están desarrollando pues actualmente. Rogelio Bautista es especialista en sistemas de productividad y de calidad, donde se ha desarrollado por más de 20 años. También ha participado dentro de las áreas de calidad y mejoramiento continuo, siendo su expertise la industria de los alimentos. Es conferencionista internacional y también columnista de revistas especializadas, así como ha participado en diferentes publicaciones editoriales de prestigio como Springer y eventos académicos. Rogelio, te damos la bienvenida a la comunidad y bueno, también quisiera mencionar que además de todo lo que he mencionado, pues él dirige actualmente la empresa de Smart Things, quien también pues es una aliada posible de la Anlab University y pues que también les estará contando un poco qué es lo que hacen desde allá. Sin más, Rogelio, te damos la palabra para que puedas presentarnos pues lo que has preparado esta tarde. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Y ahora sí que un agradecimiento a ti y a la gente de la Universidad Air and Life por este espacio que están brindando, porque es importante que esta parte de la filosofía se vaya desplegando con el alcance que tiene que darse. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de esta parte de impactos colaterales, pero que tienen mucho beneficio. Entonces vamos a comenzar esta pequeña charla que se llama Filosofía Kaizen y su impacto en el medio ambiente. Entonces, antes de empezar, les voy a leer esta cita de José Saramago, que es un escritor que en particular me gusta mucho, en donde dice, el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Estamos en un mundo pues ya muy avanzado respecto a la tecnología y estamos expuestos a inmensa cantidad de estímulos y dentro de esos estímulos están los datos. Y los datos, platicaba yo con un especialista en tecnología que, que me platicaba que si los datos son poder, el poder los van a tener las máquinas. Entonces, es algo que nos está pasando a todos y es importante nosotros también detenernos a reflexionar sobre el uso que le vamos a dar a la información tan vasta que estamos eh, teniendo en estos momentos. Entonces vamos a comenzar. Primero les voy a pedir que vean, que observen y que en un vistazo rápido analicen esta gráfica. Es muy sencilla, ya después se las voy a explicar, en donde hay tres principales actores. El primer actor es el beneficio financiero, el segundo actor es la huella hídrica y el tercer actor es la huella de carbono. Entonces, recuérdenla porque al final de la sesión vamos a discutir mucho en esta gráfica. Y vamos a comenzar con esto de la filosofía Kaizen. Esto es como el diablo tiene muchos nombres, muchas Ks, que la verdad, a veces cuando tienes tantas definiciones para una misma situación, pues regularmente llegas a perder el concepto real y te empiezas a enfrascar en nichos de pensamiento. Entonces, el Kaizen significa
un cambio para algo mejor, hecho por y para las personas. Entonces, esa es la primera K, un cambio para mejorar. La segunda K es el kairio, que es la mejora de cualquier tipo. Ahí empezamos con los problemas filosóficos. Entonces, todos los cambios, ni modo que una silla se mueva sola. Todavía no tenemos ese poder de la telequinesis. La naturaleza ha evolucionado y ha hecho muchos cambios, pero eso no significa que haya sido hecho por alguna persona. Hasta ahorita no sabemos con cierta cierta. Está el kayaku, cambio para empeorar. La naturaleza, bueno, la evolución nos ha mostrado qué pasa cuando las cosas salen mal, se extinguen, y qué cosas evolucionan para desarrollarse. Y el kayaku, que son cambios muy, muy rápidos. Entonces, esas son las 4 palabras que ustedes van a escuchar mucho en esta filosofía. Yo regularmente no soy muy afecto a las Ks, y sin embargo, para simplificar y para tener un lenguaje mucho más estandarizado con mi campo al que me dedico, pues yo lo digo Kaizen. Para mí el Kaizen es un proceso que sirve para desarrollar personas, porque al final las personas son las que van a desarrollar los cambios. Uno tiene que darles instrucción, tiene que acompañarlos. Y ese acompañamiento no necesariamente se tiene que dar por herramientas, no necesariamente se tiene que dar porque hay un desperdicio. Entonces, a mí me gusta llamar el Kaizen como mejoras. Ahí participa gente. Si yo hago un Kaizen para empeorar, pues quiere decir que la instrucción que yo recibí para hacerlo no fue suficientemente clara. Yo como especialista no fui suficiente claro para formar a la gente que esté ejecutando la mejora. Y, o si no, yo no estoy cumpliendo con ciertos requerimientos éticos para poder cambiar. Entonces, la persona siempre va a estar alrededor de los cambios. Cambios drásticos los voy a acelerar. Independientemente de cuál sea la palabra, el Kaizen para mí implica varias dimensiones, que tiene que ver mucho con personas, y las personas somos multidimensionales. Entonces, no estoy yo casado con las 3 palabras siguientes, pero son algo que se me hizo importante decirles porque es terminología que se maneja en este rubro. Entonces, muchas Ks, pero no se toca nunca la parte central del cambio. Ustedes pueden leer filosofía japonesa, pueden leer a Ono, pueden leer a Shingo, pueden leer a un buen de actores japoneses, y ustedes no van a encontrar... Dago, señorita, buenas tardes. Por ahí anda un micro prendido. Entonces Sí, les ya lo decía, apagamos. sí, Adelante. sí, les decía que regularmente los libros japoneses no los termino, no porque yo sea anti-japonés, sino que no le encuentro esta parte que hablan del centro están las personas, no tiene elementos que tengan que ver con el desarrollo personal. Entonces, muchas Ks, pero no se toca la parte central del cambio, el equilibrio como eje central de las decisiones. En este caso, Toyota siempre marca un respeto entre los colegas, pero tampoco se habla de un respeto de las personas entre ellos y hacia el medio ambiente, que es a lo que nosotros vamos a ir. Sí, está muy padre que podamos tener tanto retorno de inversión, que seamos la empresa más importante en el rubro, pero también es importante saber yo en beneficio ambiental cuánto estoy generando. Estaba la otra vez escuchando esas charlas del TED, en donde estaba una persona hablando de que es importante el dinero porque te resuelve muchas cosas en el plano personal. Sí, sí es importante, pero no debe ser el Dios. Es importante porque nos permite hacer muchas cosas. Pero ahorita, imagínense, esta persona nunca habló de temas éticos, nunca habló de desarrollo de la gente, nunca habló de equilibrio con el entorno, y ahorita cómo están los mineros atrapados por alguien que solamente pensó en tener dinero. Entonces debe haber un equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay Kaizen.
Si no hay equilibrio, no hay kayaku. Si no hay equilibrio, bueno, si no hay equilibrio, sí puede haber cualquiera de las Ks, pero si no hay un equilibrio, el cambio nunca va a ser benéfico para todo el entorno en el que el sujeto va a hacer el cambio. Entonces, dentro de esta filosofía hay 5 palabras en japonés que son interesantes y que ahorita les voy a hablar de cada una de ellas. La primera, la que todo mundo mienta, y ustedes pueden leer publicaciones de, por ejemplo, de redes sociales como LinkedIn, que todo el mundo habla del Gemba. Gemba es el lugar de trabajo, pero el Gemba no es solamente el lugar donde sucede la acción. Conocía yo una persona que decía que era el lugar donde se hace la magia. Preguntémosle a una persona que está 8 horas ahí, con tema ergonómico complejo, que está en máquinas que irradian calor, que está bajo una situación de mucho estrés porque tiene que entregar la producción, habíamos que preguntarle si ahí sucede la magia. Entonces, el Gemba no es específicamente el lugar de trabajo, es la suma de situaciones que están ocurriendo en las personas. Había momentos en la planta donde yo trabajaba que la gente, trabajé yo cerca de Ecatepec o la zona de Ecatepec, imagínense, zona conflictiva. Entonces, la gente llegaba llorando, ¿por qué? Porque los habían asaltado. Llegaban llorando, ¿por qué? Porque el esposo ya le había pegado a la esposa. El hijo ya lo había metido a la cárcel, que ya se lo habían llevado detenido. Y aún así, la gente tenía que entregar el estándar. Entonces, había un guía de equipo, que son las personas que están encargadas de administrar ahora sí que la operación, y realmente quien estaba en el Gemba sabía que era lidiar con esas situaciones emocionales. Entonces el Gemba no es solamente el lugar de trabajo. Así está documentado en los textos, pero no solamente es el lugar de trabajo, sino es el individuo que está sujeto a un entorno social y cultural y metodológico en este caso. El Genbutsu, pues es prácticamente el producto el que el operador toca con la mano. Entonces está el operador. Les voy a hablar de estos términos porque vamos a hablar de una operación. Está el operador, no sé, sacando pan, sacando queso, sacando leche, y se enfrenta a ciertos fenómenos que pasan. Ustedes saben que para producir queso se requiere un proceso bioquímico. Para producir una bebida en polvo se requieren productos, digo, fenómenos mecánicos, y así podemos seguir con el listado de operaciones o procesos físico-químicos que se desarrollan en la industria. Entonces, ellos le llaman el genbutsu al producto, a lo que se toca con las manos, sea una máquina, incluso tocar a una persona. Entonces, no se limita a palpar el producto, sino también a palpar la operación. Entonces, la gente regularmente llega a su turno y para poder entender, recuerden que todos tenemos diferentes formas de aprender. Y hay gente que necesita tocar para poder entender. Entonces, el Genbutsu también tiene una parte psicológica importante. Vamos al Genjitsu, que es, ya está el operador en su lugar o en su posición, y él está en una realidad que solamente él conoce. Está ahora sí que experimentando los desperdicios, está experimentando una gestión bastante saturada de documentos, que ya viene el de seguridad, que le pide que llene el checklist, que ya viene el de calidad, que le pide el formato de inspección, ya viene el jefe de producción, que le pide el reporte de producción, ya viene el de recursos humanos, que quiere que le llene un cuestionario. Entonces, el operador está inmerso en un estambre o en una telaraña muy compleja que a veces lo tiene a él sujeto. Entonces es la realidad que está viviendo el operador. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver de los aspectos y los impactos ambientales. Vamos también al Gensoku, que quiere decir que las reglas o condiciones de trabajo, prácticamente eso tiene que ver con el estándar.
Tenemos normas ambientales para descargas de aguas municipales, tenemos emisiones, tenemos muchas normas a las cuales están sujetas los procesos, por su naturaleza o por la forma en que los procesos se están desarrollando. Y después sigue el GENRI, que son los principios o teorías. Entonces, ustedes que están en la universidad, pues conocen bastante de principios científicos que son base de muchos procesos que suceden en la Tierra y que por lo mismo un proceso está sujeto a la presión atmosférica, está sujeto a la humedad. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos trabajando polvo, el polvo era muy higroscópico, y si hacía frío, hacía frío en la planta, el polvo se apelmazaba. Entonces estamos sujetos también a los principios y teorías que el medio ambiente nos está generando para poder producir un bien o un servicio. Pero esto, ¿cómo se come? Ya vimos qué es el Kaizen, ya vimos la filosofía de los 5G. Estamos en una operación, la operación tiene ellos lo definen en 5 dimensiones, y ahora vamos a entrar con sus principios rectores. Entonces tenemos el de elementos básicos, el de mejora y mantenimiento, el de enfoque a procesos, enfoque a personas y mejora continua cotidiana. Eso es el Kaizen, tiene esos 5 principios rectores. Si los vemos un poquito más a fondo, ahorita los vamos a ver, todos estos tienen que ver con mejora, con condiciones estándar, con habilidades para las personas y con gestiones hacia el proceso. Si eso estuviera trabajado de forma estandarizada y bajo un ciclo de disciplina, pues no estaríamos generando tanta contaminación. Me acuerdo que llegamos nosotros a ver los cuartos de basura llenos de desperdicio, porque la máquina merma, porque ya me equivoqué y le puse un sabor que no era a lote. En fin, se pueden dar muchos modos de falla. Entonces, ahí empieza la relación que tiene la mejora continua con el medio ambiente. Y aquí vamos a empezar a abrir un poquito el tema del medio ambiente. Necesitamos elementos básicos. Necesitamos establecer cómo el proceso tiene que operar en la manera ideal. Se tiene que diseñar bajo un estándar que permita pasar de materiales individuales a un producto como lo que es el queso. Hay principios dentro de esa reacción. Entonces tenemos nosotros que tener elementos básicos para que el proceso pueda tener un cauce adecuado, porque si el proceso no tiene un cauce adecuado, pues empieza a mermar, perdemos producto y ese producto, una de dos, o lo tengo yo que reprocesar y tengo que gastar más energía, o lo tengo yo que mandar como descarga de agua municipal, le incremento la demanda química a la planta de tratamiento y pueden pasar muchas cosas. Entonces necesito yo elementos básicos de control para poder cimentar que yo voy a estar mejorando, no voy a estar corrigiendo. Una cosa importante que ustedes tienen que saber es que el Kaizen no es corrección. El Kaizen solamente entra cuando el proceso está estandarizado, cuando está funcionando tal cual fue diseñado. Pero por otro lado, a nivel de emisiones, no se establece. Tengo yo una planta de panificación y yo sé que esa planta de panificación debe de tener un estándar de eficiencia de 85%. Pero en huella de hídrica no sé, y en huella de carbono tampoco sé cuánto debería yo estar gastando. Entonces esa parte de elementos básicos deberán de estar inmersos en estos elementos. Si yo empiezo a gastar, si yo empiezo a consumir más agua y empiezo a echar más emisiones, pues tengo un problema, porque aunque yo tenga mi estado estandarizado, eso no necesariamente quiere decir que las emisiones que yo estoy mandando a la atmósfera o lo que yo estoy consumiendo en agua sea lo correcto. Entonces una cosa no implica otra. De hecho, no hay estudios que definan que una operación que tiene un score de excelencia operativa tenga ciertas emisiones de CO2
y que consuma cierta cantidad de agua. Eso sí no está documentado. Hasta ahorita no se ha hecho. Viene la parte de mejoramiento continuo, ok. Ya sé que mi operación, mi planta está trabajando como relojito. Ya tengo bien amarradas mis emisiones o mis huellas hídricas y mis huellas de carbono. ¿Quiero mejorar? Ah, ok. Quiero mejorar porque quiero optimizar o quiero reducir la cantidad de agua que estoy usando. Quiero reducir las emisiones de CO2. Ah, ahora sí voy a entrar a un proceso de mejora. Necesito establecer estándares nuevos. Y después vamos al enfoque a procesos. Entonces, para poder realizar todo esto, necesitamos desarrollar procesos que nos ayuden como organización a establecer un modelo de mejoramiento que nos ayude y que realmente nos permita, como parte de la agenda de una compañía, pues es el beneficio en capital, pero también el beneficio ambiental. Entonces, tenemos los últimos que son enfoque a personas. Entonces, aquí ellos hablan mucho, el modelo japonés habla mucho de participación de los empleados, pero no es participación, sino colaboración. Que la gente participe y se involucre no necesariamente quiere decir que colabore. Entonces, a nivel de plantas, esto falta mucho trabajar el enfoque de personas, porque no todas tienen conciencia de, a pesar de que se hacen campañas de agua, de electricidad, prácticamente, fíjense que hice un cálculo hace unos años haciendo una campaña para poder concientizar al personal de la importancia que era cuidar el agua, porque teníamos unos temas en los pozos, en la extracción del agua de los pozos. Se hicieron campañas y lo que se estaba calculando era la recuperación en litros que había arrojado esa campaña. Ni siquiera 10 mililitros de agua recuperamos de esa campaña. Entonces quiere decir que, en primera, estamos comunicando mal el objetivo. No estamos generando un propósito respecto a las políticas ambientales que tenemos. Los procesos siguen un estándar, pero están alejadas del tema ambiental. Y no siempre que una línea tenga eficiencia alta implica que tenga uso óptimo de energía. Entonces, a la gente se le pide entregar cajas, pero a veces no se les pide, no se les tiene conciencia de la importancia del recurso que están utilizando. Si la gente se equivoca, saben que se tiene que reprocesar, no hay problema. Entonces, esa parte del enfoque a personas se requiere trabajar mucho más en estos procesos. Bueno, en este principio se tiene que trabajar mucho más. Y la mejora cotidiana, que es mejora y mantenimiento, prácticamente tiene mucho que ver con la disciplina respecto a la solución de problemas y la eliminación del desperdicio. Entonces, yo tengo que resolver problemas, no solamente que mejoren la eficiencia de las máquinas, no solamente que eliminen riesgos de seguridad para las personas, sino yo también tengo que empezar a diseñar soluciones que mejoren la forma en que yo estoy usando la energía, la forma en que yo estoy descargando mis efluentes hacia la planta, por ejemplo, hacia un receptáculo municipal. Entonces, esto es en general lo que es la parte del Kaizen. Entonces, tenemos, nada más para repasar, tenemos estas 4 definiciones. Vamos a tomar la primera, que es cambio para mejorar, hecho por y para las personas. Vamos a tomar la filosofía del 5G y nos vamos a basar en los principios rectores. Esto es muy importante. Y ahora, todo esto, ¿cómo lo usamos? Todo esto, ¿cómo se ve en una manufactura convencional? ¿Cómo se aplica? ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a hablarles del caso de bebidas. Una línea, este es un caso real de una planta de bebidas en polvo.
Entonces, ahí entra el Kaizen. El Kaizen tiene una infinidad de herramientas para usarse. Nosotros seleccionamos el modelo DMAIC en conjunto con Lean Manufacturing. Y es bien interesante. Vamos a hablar un poquito de qué es cada herramienta. Entonces, estos son los desperdicios que ataca la metodología Lean. Nos habla de sobreproducción, nos habla de tiempos de espera, transporte, retrabajos, inventarios, movimiento de efectos y conocimiento no utilizado. Si se dan cuenta, cada desperdicio no solamente merma la rentabilidad de la compañía, sino también tiene un impacto en la huella hídrica o en la huella de carbono. Yo esto los puse por la experiencia que sé. No sé si esté totalmente correcto. Ahí ustedes conocen más del tema, pero sería interesante que pudiéramos hacer una matriz en donde pusiéramos los desperdicios del Lean respecto al impacto ambiental que están generando, respecto a huella hídrica y respecto a huella de carbono. Y aquí en general hay gente que se pelea mucho más porque los conceptos se desplieguen de forma correcta que realmente razonar. Y algunas personas dicen que el octavo desperdicio no existe y eso es incorrecto. En el país hay mucha capacidad científica formada y no utilizada. Tenemos mucha capacidad científica. Hay mucho científico que está emprendiendo, pero esa capacidad está subutilizada. Entonces aquí está el potencial. Ustedes que van a ser los profesionistas del mañana, una parte de ustedes se va a ir por la parte científica, otra por la parte empresarial. Pero aquí está este desperdicio visible, tan visible que aquí lo puse. En México, en serio, que tenemos una capacidad científica instalada increíble, pero que no se usa. Entonces ahí empieza otra llamada. ¿Cómo hacemos que el científico se empiece a involucrar en este tipo de temas? Yo no me metí porque pues yo no sé. Yo otra vez lo que hice, yo me metí en los desperdicios que yo veía, visibles. En ese momento yo no entendía mucho de ambiental y prácticamente ese tipo de estrategias no están enfocadas a este esquema de beneficios. Y aún sigue igual. Yo estoy hablando de eso que ya fue hace un tiempo. ¿Cuáles son los principios de Lean? Tiene 5 principios. La perfección, bueno, también para qué y a costa de qué, tiene que ver el tema ambiental. El sistema de empuje, para qué y a costa de qué. El principio de flujo, de qué y para qué quiero yo un flujo continuo. El flujo de valor, de qué y para qué, para quién. ¿A quién tengo que generar valor? Y el valor, ¿qué tipo de valor? ¿Para qué y para qué? Entonces, son preguntas que uno se hace conforme uno va adquiriendo experiencia. Entonces, tenemos esos 5 principios: valor, flujo de valor, flujo de empuje y perfección. Esto es lo que tiene de principio la filosofía Lean. Los principios de Six Sigma son los siguientes, también son 6. Orientado al cliente, ¿a cuál cliente? ¿Al interno o al externo? O al externo extraplanta, porque también el cliente puede ser, lo podemos ver como el medio ambiente. Es nuestro cliente y nuestro proveedor. Yo tengo que entregarle beneficios ambientales porque yo tomo recursos entonces tenemos un esquema cliente-proveedor también con el medio ambiente. Gestión orientada a datos y hechos. ¿Sobre qué fundamento vienen los datos? ¿Cómo estoy yo tomando esos datos? ¿De dónde los estoy tomando? Gestión proactiva. ¿Para qué y de qué? ¿Sobre qué voy a actuar? ¿Para qué voy a ser proactivo? O sea, no solamente es ver el defecto como una parte proactiva antes de que suceda la falla. Colaboración sin fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Tenemos fronteras como mejora continua que no conocemos mucha parte científica. Nos especializamos mucho en un método y ese método ya lo seguimos como receta. Eso también ya es un paradigma. Entonces necesitamos empezar a abrir las fronteras a la ciencia. Viene la parte de orientación a procesos y gestión de procesos y mejora de procesos. ¿Qué gestión y qué mejor? Entonces, ¿qué vamos a mejorar? Y esa mejora, así como me tiene que dar rentabilidad, tiene que darle un beneficio al medio ambiente. O al menos que no le impacte.
Y finalmente el 6, búsqueda de la perfección y tolerancia a los errores. Si yo estoy diciendo que voy a buscar la perfección, quiere decir que estoy viendo el proceso como un todo, pone todo a su entorno. Entonces, estos dos procesos hablan de perfección, si se dan cuenta, perfección y perfección. Entonces, ya en América Latina se han ido por la estrategia del Lean Six Sigma muchas compañías. Entonces, se ve que hacer cuentas, ok, tantas compañías, así como hace ISO, que tiene un mapa de certificaciones y dice, ISO es en el 2022, certificó tantas plantas en ISO 9001 versión 2015. Ah, ok, con esa certificación, ¿qué impacto ha generado positivo en el medio ambiente? Con la implementación del Lean Six Sigma, que es una herramienta muy poderosa, ¿cuánto hemos avanzado respecto a ciertas industrias en sus emisiones o en el uso de su agua? Tampoco existe. Y finalmente, lo que nos deberá de llevar el Lean Six Sigma es reducir desperdicios y reducir variación de forma acelerada. Entonces, sí llega a pasar. Tampoco digo que todo sea malo. Sí pasan cosas buenas. Entonces, les voy a platicar un poco de este proceso de bebidas en polvo, que está partido en 6 grandes procesos. Agarro yo mis ingredientes. Bueno, primero pido mis ingredientes, los peso, los mezclo, empaco en un sobrecito, lo pongo en una cajita y finalmente lo empaco. Entonces, en cada uno de estos procesos podemos tener los siguientes desperdicios. Podemos tener reprocesos, aquí guíense por las flechitas de color. Podemos tener desperdicios, podemos tener retoque. Retoque quiere decir que, por ejemplo, ya salió la cajita de la línea y llega Leslie y lo acomoda o lo menea, entonces eso es retoque. Puntos de control, tenemos pesado de ingredientes, disponibilidad y desempeño. Entonces estos desperdicios son los que se pueden presentar en este proceso. Este proceso se mapeó y se identificó estos potenciales de error. ¿Qué pasa una vez que uno establece los potenciales de mejora? Pues debería empezar a estudiar los impactos y los aspectos ambientales. Ok, está bien, tengo yo problemas que mejorar porque el desempeño de esta línea es muy malo. Pero yo también tengo que estar consciente que de esas mejoras van a formar parte del aspecto y cuál es del impacto. Entonces tengo que considerar aspectos de las entradas, la materia prima, cómo se incorpora, aspectos de salida, qué subproductos voy a tener del procesamiento de esos materiales. Entonces deberemos nosotros empezar a estudiar esto, pero no lo hacemos. Nos vamos solamente por el desperdicio. Antes tiraba 500 kilos, ahora tiro nada más 50 kilos. Entonces no, debe de haber un estudio que integre el aspecto ambiental y el impacto ambiental. Todos los tipos de impactos ambientales son significativos y no significativos. Entonces son aquellos impactos que resaltan o sobresalen en el efecto y tiempo que generan. Entonces puede ser tanto significativos positivos como significativos negativos. Entonces también nosotros tenemos que integrar dentro de la agenda de mejora cuáles son los aspectos que tenemos ambientales dentro de esa línea y también qué impactos ambientales vamos a generar con los cambios que vayamos a hacer. Estos procesos de mejora generan muchos cambios. Entonces, una vez que ya tenemos la línea bien definida, empezamos a usar una herramienta que se llama mapa de cadena de valor. Prácticamente es como cuando uno está en su cuarto y empieza a hacer limpieza, empieza a encontrar mucho desperdicio. Es lo mismo que pasa en una planta. Se empiezan a hacer una revisión por cada etapa del proceso de los desperdicios que existen de acuerdo a esta tablita, que ya veíamos sobre producción, tiempo, transporte, procesos, inventario, movimientos y defectos. Si se dan cuenta, aquí no hablamos nada de medio ambiente. Sobre producción,
sí, sobreproduzco más, tengo más inventario. Si yo tengo más inventario, quiere decir que yo consumí más energía y más agua. Si yo tengo tiempos de espera, porque tengo yo el camión que no he liberado, pues el camión sigue haciendo sus emisiones. Si yo tengo transporte adicional que tengo que llevar de un punto A a un punto B mucho tiempo un producto, pues yo estoy generando movimiento. Y en fin, reprocesos también. Ya tenía que hacer yo 500 kilos de cierto producto. En vez de ponerle color amarillo, le puse color verde. Lo va a tener que tirar porque ahí no se puede reprocesar. Inventario. Hay muchas plantas que tienen inventario, pero en gran cantidad. Entonces quiere decir que sus líneas no están balanceadas. Si yo tengo sobreinventarios, pues ya estoy haciendo que la máquina trabaje más tiempo. Si trabaja más tiempo, gasta más energía. Si yo tengo que tener más inventario porque una máquina está fallando y yo necesito recuperar la producción, pues imagínense, si la máquina falla cada rato, pues vamos a tener picos de energía porque el operador va a estar restableciendo de manera frecuente su equipo por las habilidades que se están presentando. Tiene que ver con el medio ambiente y los defectos. Entonces, en este tipo de esquemas, estos defectos solamente se cuentan en kilogramos y esos kilogramos se traducen en dinero. Imagínense qué pasaría si estos yo los convirtiera en huella de carbono y huella hídrica. Entonces sería, ya lo veremos de forma diferente. Ah, ok. Tengo yo de defectos 300 kilos en el almacén que están para reprocesarse. Ah, pues resulta que esos 300 kilos representan tanto volumen de agua y tantas emisiones de gas, de CO2. Entonces ya vería yo las cosas diferentes. Y después de que uno empieza a hacer todo el levantamiento de pérdidas, va estación por estación haciendo esa revisión, haciendo las entrevistas en campo, haciendo esto de la 5G. Vamos con el operador, le preguntamos, estamos ahí observando. A veces es necesario uno meterse a la operación, probarla para realmente saber qué es lo que uno va a hacer, porque no solamente es usar las herramientas, sino uno tiene realmente que experimentar la gestión que uno mismo está generando. Hay veces que el propio desperdicio se genera por una mala gestión. Vino Rogelio y dijo que va a hacer un cambio, pero Rogelio resulta que solamente lo hizo en papel, hizo sus cálculos en papel y le dijo al operador, ahora en vez de hacer estas tareas, tienes que hacer estas. Y no me rezongue, porque el que sabe aquí soy yo. Entonces el operador se pone a hacer eso y realmente a veces cuando vamos a ver las cuentas es mucho más fácil echarle la culpa al operador de algo que estamos haciendo mal, a uno aceptar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Tenemos que volver a hacer el estudio porque solamente lo hice de escritorio, me tengo yo que meter. Tengo yo realmente que estar en el Gemba, tengo yo que estar ahí al menos 8 horas experimentando toda la gestión que se está administrando para realmente saber lo que está pasando. A veces uno se da cuenta que lo que la gente necesita es que la escuches, no que le metas herramientas a diestra y siniestra, necesita escuchar. Entonces esa es parte de un desperdicio. Entonces la gente se distrae y solamente empiezan a hacer cajas y no empieza a ver su operación como una parte de su entorno. Entonces es lo que también a veces se llega a caer en la distorsión de la mejora. Ya después de que hacemos todo ese levantamiento, pues se tiene que medir el desempeño actual. Y si recuerdan sus clases de estadística, pues vamos a hablar un poquito de probabilidad. Y para poder hablar de probabilidad, necesitamos desarrollar un esquema de evaluación que sea de fácil entendimiento. Entonces, afortunadamente, Gauss ya había hecho todo lo que tiene que ver con la distribución normal.
Y solamente se tomó ese concepto para sacar estos niveles sigma, que vienen del 1 al 6. Y cada uno de estos niveles corresponde a un nivel de desempeño. Desde el 1, en que yo mejor cierro la planta porque me está generando más pérdidas que ganancias, hasta plantas que están trabajando con performance muy avanzado. Ya estoy muy bien, necesito hacer nuevas inversiones, necesito adquirir otras compañías porque estoy creciendo bastante bien. Tengo yo que romper paradigmas para incrementar. Imagínense si todo el tiempo estamos en 99.99, 99.7 y no hacemos nada, pues vamos a quedar estancados aquí. Aquí empezamos a innovar. Desde el nivel 4 al 6 se puede empezar a innovar. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las empresas? La mayoría están en nivel 3, aproximadamente 93.3% de buenas. Y yo diría que aquí están las transnacionales y algunas pymes. Todavía están trabajando en este nivel y están ellos buscando con otras plataformas incrementar su desempeño. Al menos ISO nos deberá estar dando esto. Si ustedes saben de normas de la 45.000, de la 18.000, mínimo, o de la ISO 9001, mínimo, ese tipo de normas nos deberán de mantener en este desempeño. Mínimo, mínimo, mínimo. Si yo estoy certificado en ISO y resulta que hago una evaluación y resulta que estamos en un nivel 1 Sigma, pues realmente la gestión no se está realizando de forma correcta. Y lo que estoy haciendo es que estoy generando muchos desperdicios que yo no puedo evaluar porque estoy evaluándome bajo un criterio de cumplimiento. Acuérdense que el cumplimiento y el desempeño son cosas muy diferentes. El cumplimiento es subjetivo y el desempeño pues no es tan objetivo, dependiendo de dónde vengan los datos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace todo ese trabajo? Empiezas a ver los resultados. $252,000 de pura mejora. Aquí vean cómo los desempeños que hay se mejoraron. Sí subimos disponibilidad, sí subimos desempeño. Donde teníamos que subir, subimos y mucho. Tanto en el área de llenado como en el área de mezclas y el área de ingredientes y el área de gente. Pero si se dan cuenta, ninguna meta ambiental estuvo involucrada. Y seguramente que hubo beneficios colaterales de esta mejora que nunca se mapearon, a pesar de que teníamos un esquema normativo muy estricto. En esos años eran otras normas, pero pues prácticamente las normas de medio ambiente no han cambiado mucho en estructura. Han cambiado algunos criterios, pero prácticamente es la misma. Entonces teníamos un esquema de normalización muy importante, pero ni así fuimos capaces de poder ver el beneficio que estamos generando ambientalmente. Y eso pudo haber sido la punta de lanza para que la gente pudiera engancharse mucho más en la mejora. Se engancharon mucho, pero eso hubiera sido la cereza del pastel. La gente se involucró bastante, pero no pudo ver el beneficio más allá que el hacer más cajas por hora. Y eso estuvo mal. No fuimos capaces nosotros de entender el potencial que teníamos respecto a la forma de cómo transmitir el propósito desde la perspectiva ambiental. ¿Cuáles son los retos hoy del Kaizen? Se ha desvirtuado mucho por cuestiones comerciales. Ya todo el mundo vende Kaizen. Venden certificaciones de 0 a Black Belt en 3 meses. Imagínense, me traigo a un muchacho que está en la secundaria, lo apunto a esa certificación y él ya es Black Belt y no es eso es mentira. El Kaizen está alejado de la ciencia. Si se dan cuenta, todo esto fue una estrategia muy técnica, pero alejada de la ciencia. Si nos hubiéramos puesto a profundizar mucho más, o los hubiéramos consultado, pues estaríamos hablando de otro tipo de esquemas.
El Kaizen tiene una visión limitada de todos sus beneficios, sí, tiene una visión súper limitada. Se habla mucho de la rentabilidad para el accionista, pero no se habla del beneficio que tiene el ejercicio o la actividad de la empresa en el medio ambiente. Tiene una visión muy limitada. Y ha habido muchas compañías que han mejorado mucho, 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 pero ellos no han sido suficientemente listos como nosotros para poder comunicar el beneficio ambiental. Se van más con lo que se ve bonito, con lo que está de moda. A nosotros nos pasó. Aparte que otro reto del Kaizen es que no hay identidad, pues todas las plataformas dicen que ser la mejor opción. Esto no es concurso de popularidad. No estamos en un certamen en donde vamos a ver quién es la herramienta más bonita de todas. ¿Cuál es la mejor? No, pues no. Todas son valiosas. Todas son valiosas. Entonces también hay una crisis de identidad. Todo el mundo dice ser el mejor. ¿Cuáles son también las oportunidades? Integración de los científicos. Y de esos científicos, aquellos que están en la rama de las ciencias ambientales. Hay que replantear los alcances. Como estábamos viendo, los alcances son limitados. Y para la agenda que todo el mundo dice que la 2030, así yo escuché muchas agendas. Es que se viene la agenda 2020, la agenda 2010, y estos procesos de mejora no se modifican. No van respecto a la agenda que se tiene a nivel global, respecto al medio ambiente. Establecer indicadores de sustentabilidad. Alguna vez escuché decir por ahí, ¿qué indicadores de sustentabilidad vamos a poner? Déjalo así, luego vemos qué ponemos. Entonces eso no es mejora continua. Si no sabemos cómo nuestra operación está impactando el medio ambiente, no estamos haciendo mejora continua. Modificar el ciclo de mejora a un contexto de economía circular. Así como hay modelos lineales, también hay de negocio, también hay modelos lineales de mejora. Entonces tenemos que modificar el ciclo de mejora a un contexto circular. Que sí hay ciclos, pero esos ciclos a veces no se cumplen. Debemos de empujar mucho a la simbiosis industrial derivada de la ejecución de plataformas de excelencia operacional. Actualmente se habla mucho de la excelencia operacional, pero no hablamos de simbiosis industrial, que es algo muy curioso. Acá tenemos algunos modelos como que están ahorita implementándose en México, que es el WCM. Todo es cero, acá sí ven, todo es cero. El tema ambiental, pues no se ve por ningún lado. Están estos modelos, pero esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos deslindando el capital intelectual fuera del modelo, de la gestión natural del WCM, lo estamos poniendo aparte. Y tenemos esta tablita que se las voy a hacer llegar. Nada más es una de clasificación respecto a varias cosas. Y ahora estamos hablando de cadena de suministro 4.0. ¿Qué ven de curioso? Que esta cadena de suministro 4.0 solamente está enfocada en la comunicación digital. Entonces, aquí yo recibo el pedido y yo lo entrego. ¿Dónde hay algún mecanismo tecnológico para que yo diga, acabo de sacar un recibo que es para tu siguiente proceso y empecemos a trabajar en simbiosis industrial? No hay elementos de simbiosis industrial. Acá está el caso de Kalundborg, en donde sí hay simbiosis, y vean cómo se ve una cadena 4.0, y vean cómo se ve un parque industrial ecológico, totalmente diferente. Acá lo único que le falta es ponerle los dibujitos de la tecnología, pero si lo pusiéramos así como sería cadena de suministro 4.0 en simbiosis industrial, o simbiosis industrial con tecnología 4.0, que prácticamente nos ayuda más esto que esto, porque al final seguimos emitiendo emisiones. Y finalmente vamos a llegar a esta tablita. Esta curvita nos habla cómo el beneficio financiero crece en la medida que nosotros estamos
avanzando en uno de los pilares de mantenimiento autónomo de una de las plataformas que ahora en toda Latinoamérica se está implementando en masa. Entonces, tiene 6 pasos, y los 6 pasos tienen que ver con la forma en que el operador está conociendo su equipo y cómo está haciéndose autónomo prácticamente, en resumen. Cuando el operador empieza a comprender el propósito de la estrategia táctica que está teniendo con este pilar de mantenimiento autónomo, él va a mejorar su beneficio. Va a llegar un momento en que ya no va a poder con más. Hay una mejora limitante. Yo necesito inversión, yo necesito más conocimiento, necesito que modifiquen la máquina, necesito que modifiquen la fórmula, necesito que modifiquen el empaque. Pero también conforme la operación va madurando, y aquí por cada cambio de paso, deberemos de ver cómo la huella de carbono se va viniendo para abajo. También va a tener una limitante. Aquí está, se ve más grande porque aquí vienen todos los desperdicios. Regularmente los 2 primeros pasos de este pilar es donde se presentan los mayores beneficios. Y aquí viene la huella hídrica, que es un poquito, depende del proceso, puede ser más pronunciada o menos pronunciada. Entonces, el desempeño global sería la suma del beneficio financiero de una operación con una estrategia dentro de la filosofía Kaizen, más lo que estamos ganando con huella de carbono, más lo que estamos ganando con huella hídrica. Eso estaría totalizando el desempeño global de nuestra operación. Entonces, como dice Paulo Coelho, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo, que es el mensaje más puro de autonomía. Nada que vengan los libros de mejoramiento continuo. Yo esto lo llamaría autonomía, pero bueno, es otro cantar. Entonces, Leslie, yo con esto finalizo. Y no sé si hay algunas preguntas, que acá estoy viendo varias cosas. Sí, la verdad es que hay varios comentarios acá en el chat. Primero que nada, pues algunas felicitaciones y agradecimientos por la ponencia. Nos preguntan que si les haremos llegar la grabación, y les comentaba acá en el chat que sí, para todas las personas que se registraron en el link, pues van a recibir la grabación de esta masterclass, y también vamos a subir el video al canal de YouTube de la universidad para que más alumnos pues igual puedan consultarlo, ¿no? Pues hay algunos comentarios acá que fueron poniendo a lo largo de la presentación. Por ejemplo, Fernanda Morales comentaba que pues muchas gracias. Decía que muchas veces el operador pues juega el papel de científico, pues tiene conocimientos empíricos que pone en práctica en el proceso, y eso pues es un aporte ahí importante y valioso. Sí, También cómo no. Jesús, pues bueno, Jesús es quien pregunta por la grabación de la presentación, ya le respondí. Y G. Vázquez, pues felicita por la presentación, pero dice que se tuvo que retirar hace unos minutos. También acá Daniela, pues comenta que muchas gracias por toda la información que nos has presentado, y pues que seguramente nos seguiremos encontrando pues en sesiones siguientes, ¿no? Preguntaría si de los que todavía estamos acá presentes, alguien tiene alguna pregunta o participación que quiera pues plantear a Rogelio antes de que podamos cerrar esta sesión. Si es así, pues pueden levantar acá la manita o pedir la palabra en el chat. Viri, por ejemplo, dice, pues buenas tardes, gracias por compartir toda la información, y pregunta qué es la simbiosis industria. No sé si nos puedes comentar, Rogelio. Ajá, la simbiosis industrial es cuando, un ejemplo, estoy yo haciendo quesos y el suero lo está usando otra compañía para, no sé, para deshidratarlo. Haz de cuenta, el suero es un subproducto de la fabricación de queso. Cuando ese subproducto es utilizado por otra empresa que está al lado, están trabajando en simbiosis. Y están trabajando cliente-proveedor.
después de que, si después de que esta compañía procese el suero, le sale otro subproducto y tiene otra compañía que lo use, pues entran en simbiosis. Es una relación que en general debería de funcionar no para todos, pero sí para una buena parte. Ok, perfecto. Muy bien, pues creo que todos nos quedamos acá pensando todas las mejoras posibles que nos ofrece pues la industria y claro que en la parte ambiental pues estamos más que motivados a poder disminuir la huella pues de carbono y la huella hídrica de todavía estos procesos, ¿no? ¿Hay Y alguna otra pregunta o participación? Si acá está no, Jesús preguntando, ¿qué tanto influye la cultura de implementación de Kaizen? ah, Es de origen japonés y estamos en México. exactamente. Muy buena pregunta. Vamos a Ujú. empezar con lo mero bueno. ¿Qué tenemos en común los japoneses y los mexicanos? Somos personas. Entonces, esa persona lo rige un psique y cada psique es diferente. Entonces, lo único que prácticamente hace la diferencia es la forma en cómo nos comunican el propósito. Yo tuve varios jefes y varias direcciones de operaciones que nunca fueron a Japón, pero que nos comunicaron increíblemente el propósito que querían de la mejora continua. Este proyecto que les presenté eh, fue uno de los más, fue de los mejores que se hizo en la región, no porque fuera un modelo japonés, sino porque tuvimos una dirección y un soporte de gente madura. Hablaré mucho de madurez, porque también me ha pasado que he estado con coaches mexicanos que fueron a Japón y uno te pone a pensar realmente a qué fueron. Y también he tenido contacto con japoneses que tú te los quedas viendo, pues me han hablado maravillas de los japoneses, pero pues no veo claro. Entonces todo depende mucho del psique, todo depende mucho de las motivaciones que uno ya trae como parte de su historia y esa historia la ha vivido en un contexto social diferente. Entonces hay gente súper valiosa aquí en el país, también hay gente muy valiosa seguro en Japón, pero la otra vez leía una cita de un maestro japonés que estuvo en Colombia, en donde decía este señor que, que un japonés y un colombiano son muy buenos, pero si ponen a dos japoneses contra dos colombianos, van a ganar los colombianos, porque son mejores, son más disciplinados. Entonces es un gran paradigma. Pues, prácticamente el mexicano ha perdido mucha parte de la identidad en la riqueza de su cultura. Y mi estimado Jesús, te voy a poner a leer un libro que se llama Perfil del Hombre y Cultura en México, que habla mucho de las causas por las cuales no es que la Kaizen no pegue, no pega muchas cosas, y se ve en la política, y se ven todas las cosas que uno ve, al cual uno está expuesto. Se ve en el fútbol, se ve en la política, se ve en el trabajo, se ve en la fila de las tortillas, o sea, se ve estos entornos tan complejos que ha tenido el país, se ven ahí reflejados. Y, y, y ¿por qué somos diferentes que los japoneses? Yo creo que tampoco los japoneses 100% todos son iguales, no son cortados con la misma tijera. Seguramente, como todos, tenemos la dualidad. Hay japoneses buenos y japoneses malos. Hay mexicanos buenos y mexicanos malos. Hay mexicanos brillantes, hay mexicanos no tan brillantes. Hay japoneses brillantes y japoneses tampoco no tan brillantes. Y yo estoy leyendo otro libro que también te recomiendo, Jesús. Se llama la melancolía la melancolía creativa. Entonces ahí también hablan mucho de estos aspectos psíquicos respecto a la personalidad de la gente que lo hace diferente y habla mucho del tema del suicidio en los países industrializados como Japón.
Entonces, es un tema que hay que estudiar bastante, pero es interesante. Ujú. Exactamente, pues muchas gracias por las recomendaciones. Paula tiene una pregunta acá en el chat. Ella pregunta, ¿qué opina de integrar en un solo proceso, en un solo sistema de gestión, en la filosofía Kaizen y con los fundamentos de premio TPM, otros esquemas como GFSI de inocuidad alimentaria? No sé qué nos puedas comentar, Rogelio. Pues también otra buena pregunta. Todos los sistemas tienen puntos de convergencia y son como bloques. Ningún sistema va a ser necesariamente igual. Y, y perfectamente se puede implementar en el GFSI, plataformas de herramientas de TPM o de Lean Six Sigma o de Seis Sigma. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en tema de prerequisitos o dentro del plan HACCP, te marcan como prerequisito buenas prácticas de manufactura. Si te vas a las 5 S, vas a encontrar prácticamente lo mismo. Te habla buenas prácticas de manufactura en alimentos y hasta en la norma de salud, puntos de encuentro con 5 S. Te vas a encontrar varias cosas. Entonces, lo importante es que, Paola, tú estudies cada norma y la empieces a acoplar de acuerdo a la necesidad más bien, más que a la necesidad, a la realidad de tu operación. Pero se puede perfectamente hacer esa integración. Ok. Hay una participación de Fernanda Morales, entonces te escuchamos, Fernanda. A ver, dígame. Muchas gracias, Leslie. Roger, muchas gracias por la invitación de extenderlo. Es un gusto escuchar nuevamente. Aquí principalmente me gustaría hacer como una aportación. Yo de profesión soy ingeniero ambiental, que me ha tocado estar empezando unos años en la industria alimentaria y ver cómo es la aplicación de varias metodologías, entre ellas el Kaizen. Y creo que algo que vale la pena mencionar, adicional a lo que comentó Roger, es que el Kaizen, viéndolo como metodología para buscar una mejora, a mí me ha tocado trabajar en equipos donde se busca un propósito enfocado a mejorar el rendimiento de los equipos, a disminuir mermas y demás. Y muy pocos son la aplicación Kaizen, por ejemplo, en beneficios ambientales. Ahorita estoy empezando a implementarlo en mi actual experiencia laboral para reducir huella hídrica, por ejemplo. Y el Kaizen también es una herramienta súper poderosa, ya que involucra a las personas. No es lo mismo, no se tiene el mismo resultado cuando uno llega a imponer y decir vamos a hacerlo así porque la metodología dice que esto lo vamos a hacer de esta forma, que cuando surge una mejora desde la persona que está a pie de cañón en la máquina, en el proceso, levanta la mano y dice, esto se puede hacer de esta manera y con esto podemos ahorrar agua, ahorrar energía, y esa idea se implementa, es súper valioso y gratificante ver esa satisfacción del mismo operador de que su mejora, su idea está implementada y está teniendo un beneficio. Y eso no se va a lograr si tampoco se empuje y se difunde correctamente el propósito de lo que se busca. Entonces, nada más quería compartir justo que es una herramienta y una metodología creo que muy poderosa porque involucra justo el talento de las personas. Ok, muchas gracias, Fernanda. Creo que aporta mucho a la discusión. Gracias. Bueno, pues sí, ya no hay alguna otra cosa. Creo que podemos cerrar acá. Ya nada más comentarles, pues que acá en el chat también les ponía algunos anuncios por parte de la universidad. Esta semana estamos cerrando todavía inscripciones de 3 de nuestras maestrías. Entonces, si requieren mayor información o si quieren conectar con nosotros, pues igual les invitamos a seguirnos en las redes sociales y por supuesto a platicar más con el equipo. Incluso acá les puse el link de nuestro equipo de ventas para que puedan hacer preguntas, comentarios y también para que puedan seguir empapándose de las masterclass que estamos organizando. Si ya no hay otra cosa, pues agradecerle mucho a Rogelio su tiempo, su preparación en esta masterclass y pues cerramos acá.
Muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Gracias, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente. Roger. Bye. Bye.